Bien, si se acuerdan, el miércoles pasado estábamos, el antepasado ya, estábamos con el tema de derivadas. Y habíamos dicho que dada una función z igual a f de x, y esta función admitía una derivada respecto de x y admitía una derivada respecto de y. Pero además, habíamos dicho que por una regla de Schwarz, el número de derivadas parciales segundas de la función se reducía en 1, por lo que en vez de tener 4 derivadas segundas, voy a tener 3 derivadas segundas, porque las derivadas cruzadas eran iguales. Hasta ahí estuvimos y dijimos que de la misma manera que en análisis matemático 1, la interpretación geométrica de la derivada es la tangente trigonométrica del ángulo que la tangente geométrica forma con el semieje, que la tangente geométrica en el punto de la curva forma con el semieje positivo. La diferencia a una variable es que ahora vamos a tener dos semiejes, un eje X y un eje Y, y la curva ya no va a ser única, sino va a ser la que resulta del plano de intersección. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, la derivada, la interpretación geométrica de la derivada, va a ser la tangente trigonométrica del ángulo que la tangente geométrica forma con el punto que pertenece a la traza, tal si derivamos respecto de x, o a la traza tal si derivamos respecto de y. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, de la misma manera que cuando veíamos el límite, los límites iterados, y después hablábamos de los límites en una dirección y igual a m de x, también podríamos plantear la derivada en una dirección que no sea ni el eje x, o sea, ni una dirección paralela al eje x, ni una dirección paralela al eje y, es decir, podríamos plantear la derivada en una dirección cualquiera que forme un ángulo phi respecto al eje x. Y en ese caso, lo que vamos a tener va a ser la intersección con un plano, ¿sí? Y el concepto de derivada se va a completar con la idea de la tangente trigonométrica del ángulo que la tangente geométrica forma ahora con esta nueva traza que forma, que toma una dirección phi respecto del eje X en este caso. Entonces, vamos a tener este ángulo, alfa, beta, y a este lo vamos a llamar gamma. Esta derivada, que la podemos averiguar, es lo que se denomina derivada direccional. Que yo vi que el ingeniero Flores ya se la desarrolló, y la expresión de la derivada direccional es la derivada de la función f en el punto x0 y 0 en la dirección phi va a ser igual a la derivada de f respecto de x en el punto x0 y 0 por el coseno de phi más
la derivada de f respecto de y en el punto x0 y 0 por el seno de phi. Esta es la expresión de la derivada direccional de la función en la dirección phi en el punto x0 y 0. Una observación, más adelante vamos a ver que esta derivada también la vamos a poder calcular como el producto entre el gradiente de la función, ¿sí?, por el versor dirección, el versor mu, ¿sí? Y esto también es una expresión de la derivada de la función en el punto x0 y 0 en la dirección del vector o del versor. Lo que pasa es que no lo desarrollo como gradiente porque todavía no entramos al gradiente. Entonces vemos la expresión analítica general de la derivada direccional de una función en el punto en función de una dirección x, 0 y 0. Una cosita. A partir de ahora, la materia se empieza a poner densa y la cantidad de contenidos que tenemos que ver de acá que finaliza el cuatrimestre son importantes y duros, ¿eh? O sea que aquellos que tuvieron medio light, les recomiendo que no se dejen sobrepasar por los temas, porque cada tema es un mundo, sobre todo cuando vamos a entrar la semana que viene ya en el tema de análisis vectorial. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios de derivada direccional, van a ver que no tienen nada del otro mundo. Supongamos que por esa casualidad de la vida alguien nos pide calcular la derivada direccional de la función f de x y igual a x cuadrado y más seno de x y en el punto 1 pi sobre 2 y en la dirección phi igual a 45 grados respecto de x. Profe, Entonces, ¿sí? Yo antes de que desarrolle el ejercicio, yo me perdí con la notación arriba que hizo. ¿A esta te referís, Valdía? Sí, Bueno, lo que yo escribí acá es la derivada, ¿sí?, de la función f en el punto x0 y 0 en la dirección phi. ¿Tá? Entonces, la derivada direccional, esto es lo que se llama derivada direccional, en x0 y 0 en la dirección phi, es eso. Es igual a la derivada respecto de x en el punto x0 y 0 por el coseno de phi más la derivada de la función respecto de y en el punto x0 y 0 por el seno de phi. Epa. ¿Cuál es el punto x0 y 0? Este sería el punto x0, este sería el punto y0 y este sería el ángulo phi. Entonces, si yo por el punto x0 y 0 paso un plano que forma un ángulo phi con el eje x, puedo definir una derivada direccional cuya interpretación geométrica es la tangente trigonométrica del ángulo que la tangente geométrica forma ahora con esta traza del plano respecto del plano x. ¿Entendés, José? sí, profe, ahí se entendió. Se podría decir de manera un poco más gauchesca
que está haciendo la derivada parcial de las componentes ortogonales y después la multiplica por el coseno y el seno del ángulo. ¿Puede ser? Algo así. Sí, Más o menos. sí, a ver, el tema fundamental es el siguiente. Nosotros cuando hablamos de derivada, cuando empezamos a hablar de derivada, dijimos que la derivada es el primer concepto que nos hace estremecer. ¿Sí? Porque el límite es un concepto aburrido, casi poético. ¿Sí? En cambio, la derivada ya nos da una idea de razón de cambio, de variación de la velocidad, ¿sí? de velocidad de variación de la velocidad. O sea, ya en ingeniería la derivada nos da un montón de información acerca del fenómeno físico de la función. Entonces, cuando yo trabajo únicamente con las derivadas respecto del eje X, respecto del eje Y, lo que estoy haciendo es, si yo pongo una bolita como esta y la tiro, voy a tener una velocidad de esa bolita de caída, lo mismo que si agarro una bolita y la tiro por acá, va a tener otra velocidad que va a ser aproximadamente la velocidad de variación respecto de los ejes X e Y. Ahora bien, con la derivada direccional, yo ya amplío en forma infinita mis posibilidades de analizar esa variación de la velocidad de mi bolita, porque va a depender del ángulo con el cual yo elija cortar mi función, y cada plano que corte mi función me va a definir una traza diferente y me va a definir una derivada direccional distinta. Pero vamos a ver que la derivada direccional no tiene nada raro. Entonces, es aplicar la fórmula. Sí, el concepto es un poco más sofisticado, sobre todo cuando lo vemos desde el punto de vista del gradiente, que es donde todavía no me voy a meter. Entonces digo que la derivada de la función f de x, y en el punto, vamos a poner así, vamos a poner en el punto 1 pi sobre 2 y en la dirección phi igual a 45 grados, va a ser. ¿Y qué tengo que calcular? Tengo que calcular primero la derivada de f respecto de x, y la derivada de f respecto de x, ¿quién me la dicta? ¿Quién me dice la derivada de f respecto de x? 2x 2x por y por y, ajá, más más el seno, perdón, más el coseno y de por el y coseno de por y. x por y sería. Sí, ¿Sí? Y la derivada de f respecto de y va a ser igual a x al cuadrado más x por el coseno de x por y. Ahora, en el punto 1 pi sobre 2 y en el punto 1 pi sobre 2, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener 2 que va a multiplicar a 1, que va a multiplicar a pi sobre 2, más y, que va a valer pi sobre 2, y el coseno de pi sobre 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el coseno de pi sobre 2? 0, profe. 90 grados. 0, perfecto. Y acá voy a tener 1 al cuadrado más 1 por el coseno de pi sobre 2, que también va a ser 0. Esto me va a dar pi y esto me va a dar 1. Por lo tanto, la derivada direccional de mi función f en el punto 1 pi sobre 2 y en la dirección phi igual a 45 grados es igual a el valor de la derivada de la función en el punto 1 pi sobre 2,
que es pi, por el coseno de phi, que es 45 grados, más la derivada de la función respecto de i en el punto 1, pi sobre 2, que es 1, por el seno de 45 grados. Esto va a ser igual a pi por raíz de 2 sobre 2 más 1 por raíz de 2 sobre 2. ¿Está bien? Saco factor común, raíz de 2 sobre 2, o 0,707, y me tendría que quedar pi más 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, la derivada direccional de una función en un punto, volvemos a repetir, es un número. O sea, la derivada direccional de la función en un punto es un número. Si yo no le hubiese dado punto, sí le hubiese tenido que dar un ángulo, una dirección, porque necesito la traza. La derivada direccional de una función, así genéricamente hablando, es una función. ¿Está? A ver, hacemos otro. A ver, a ver. Supongamos que nos dice vamos a hacer otro ejercicio. Para f de coordenada f de xy igual a x al cuadrado menos 5xy, hallar la derivada direccional en el punto 2,5, siendo la dirección la del vector b igual a 3i menos 3j. Bien. Entonces, yo sé que la expresión de mi derivada direccional de la función f de xy, f de xy en el punto P de coordenada 2,5 y en la dirección del vector b igual a 3i menos 3j, va a ser igual a la derivada de f respecto de x por el coseno de phi, más la derivada de f respecto de i por el seno de phi en el punto 2,5 en el punto 2,5. La derivada entonces de f respecto de x va a ser igual a 2x menos 2x menos 5y. Y en el punto 2,5, ¿cuánto te da eso? ¿Eh? 10 menos 25 me da menos 15. ¿Sí? Y acá me da menos 10. Menos 10. Perfecto. Entonces ya tengo los valores de la derivada respecto de x en el punto 2,5 y de la derivada respecto de y en el punto 2,5. Ahora, en vez de haber dado el ángulo que forma la traza de ese plano con el semieje positivo de las x, me dieron el vector. ¿Cómo puedo hacer yo para calcular ese ángulo si me dan un vector? Sería 135 grados. ¿Cómo? 135 grados. Pues, sí, está bien, puede ser. El tema es el siguiente, Cuello. Este es el vector, ¿sí? Si yo calculara el vector unitario, ¿cómo sería ese vector unitario? Y dividido su módulo. Exacto, entonces yo podría hacer, vamos a llamarlo mu, y dividiría 3 dividido ¿cuánto? La raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes, ¿no es cierto? 18. Raíz cuadrada de 18, ¿sí?
I menos 3 por J, ¿sí? ¿Está bien o no? Sobre la raíz cuadrada de 18. ¿Mm? ¿Sí o no? Sí. Bien. A ver, si este es el vector unitario mu, vector unitario de B, ¿estos qué son? Los cosenos de directores. Son los cosenos directores, ¿no es cierto? Específicamente, este coseno, ¿es el coseno de qué ángulo? ¿Eh? Gente, 45. ¿eh? Del ángulo phi, profe. A ver, si este es el vector B, ¿sí? Y este es el vector unitario mu, ¿sí? En donde una característica del vector unitario es que el módulo del vector unitario es 1, ¿sí? Por lo tanto, las componentes del vector unitario son los cosenos directores de ese vector unitario, en donde este es alfa y este es beta. ¿Sí? El primer término es el coseno de ¿quién? Yo no cursé álgebra el año pasado, ¿eh? Gente, ¿quién tiene aprobado álgebra? El de alfa sería. Ese sería el coseno de alfa. Sí, ¿Y este sería el coseno de quién? de beta. Miren que todo esto lo damos por aprendido, por sabido nosotros, ¿eh? Y el coseno de beta, ¿a quién es igual por ser alternos internos? Al seno de alfa. Seno de alfa es. Esto sería igual al seno de alfa. Por lo tanto, si yo multiplico o sea, lo que estoy teniendo acá es el valor del coseno de alfa y el seno de alfa. Lo llamé alfa, pero lo quería haber llamado phi. Por lo tanto, mi derivada direccional, la derivada direccional de la función f de xy en el punto 2, 5 y en la dirección del versor mu va a ser igual a ¿qué? A menos 15 por 3 Profe, sobre... ¿Sí? a mí la derivada respecto a x me dio menos 21, no menos 15. Acá, a ver, yo anoté lo que me dijeron. Ah, sí, porque acá tengo 2 por 2, 4. 21, perfecto. Listo. 21. Entonces acá tengo 21. Y acá tengo 2 por 5, 10. Entonces tengo menos 21, menos por menos más, sería 10 por 3 sobre raíz cuadrada de 18. Es decir, yo puedo expresar el ángulo que forma ese plano que corta mi función de diferentes maneras. ¿Se entiende o no? ¿Mm? Sí. Hacemos uno más, Profe, porque esto es más. 3 sobre raíz de 18 es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. 3 sobre raíz de 18.
¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se puede factorizar el 18. A ver, ¿y cómo lo factorizo al 18? Se saca un 3, digamos. Hago 3 por 6. ¿Así? ¿Sí? 3 por 2. Pero 3 por 2 es 6. 3 por 6 es 18. Multiplicamos y dividimos por raíz de 18 para racionalizar, digamos. 3 por 3, 9 por 2, 18. Está bien, pero, a ver, a los fines prácticos, Siombra, ¿qué logro? O sea, lo único que hago es le cambio la forma. Para nosotros terminó ahí nomás, no le vendamos más humo que el que le podemos vender, ¿eh? Es un simple y horrible número, ¿eh? ¿Estamos? Bien. Pero, a ver, ¿se entiende? La derivada direccional no es otra cosa que esto, ¿sí? Salvo cuando la trabajamos desde el punto de vista de gradiente, y ahí sí, cuando la trabajemos desde el punto de vista de gradiente, como el gradiente es un vector normal a la superficie, nabla de f, el producto de ese vector normal a la superficie por la dirección mu, ese producto escalar sí ya tiene un peso un poco más determinado. Pero en principio, para los fines prácticos que nosotros estamos viendo, lo que nos interesa de la derivada direccional es la aplicación de la fórmula. Entonces, supongamos que decimos, bueno, quiero hallar la derivada direccional de la función f en el punto x, f de xy, para x cubo y más e a la xy, en el punto P de coordenadas 1, 1, y en la dirección phi igual a 30. Bueno, acá no hay mucho secreto. La derivada de f respecto de x va a ser igual a 3x cuadrados y más la función e a la xy por la derivada del exponente por y por el logaritmo de la base. Y la derivada de f respecto de y va a ser igual a x cubo más e a la xy por x. En el punto 1, 1 voy a tener acá 3 más e, y acá voy a tener 1 más e. ¿Está bien o no? Sí, ¿eh? La derivada direccional de la función en el punto 1, 1 en la dirección phi igual a 30 grados va a ser igual a 3 más e. El coseno de 30, ¿cuánto es? Raíz de 3 sobre 2, 0,866, más 1 más e, el seno de 30 es 1 medio, 1 medio. ¿Sí? Listo. Ahí terminó nuestro ejercicio. ¿Eh? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguro? ¿Cotticelli? ¿Maidana? ¿Rumina? No, profe, ninguna. Bien. Vamos a entrar entonces a otro tema un poco más entretenido que este. A ver, ustedes en el año pasado en Análisis Matemático 1 vieron lo que era el diferencial de una función y dijeron que el diferencial de y es igual a f' de x por el diferencial de y. Esta cosa hermosa, ¿sí?, no admitía ningún tipo de discusión, ¿sí? Es más, una de las características importantes del concepto de diferencial en análisis 1 está dado por esto. Nosotros podemos demostrar la igualdad. En análisis 2,
la cosa se complica. Yo vi que ya que el ingeniero Flores le desarrolló el concepto diferencial, por lo tanto no vamos a ahondar tanto, pero el diferencial de una función de dos variables se define casi en forma axiomática y decimos que el diferencial de una función de dos variables, o mejor dicho, una función de dos variables es diferenciable si a la parte, si al incremento se lo puede expresar de la siguiente manera. Como A por H más B por K más una función infinitésima de H y K por H llamada W1 más otra función llamada W2 que depende de la variable H y K por K, donde H es el incremento de la variable X menos X0 o delta X, K es el incremento de la variable Y menos I0 o delta I. ¿Sí? Por lo tanto, W1 y W2 son funciones que dependen siempre de una variable H y K muy pequeña, por lo tanto son funciones infinitésimas, y multiplicadas por H son verdaderamente funciones que corresponden a un infinitésimo superior, como tener 0,1 y sería 0,1 al cuadrado. Entonces, decimos que una función de dos variables es diferenciable. Una función z igual a f de x y es diferenciable si al incremento de la función lo podemos expresar de la siguiente manera. Donde W1 y W2 son infinitésimos de orden superior, donde a A por H y a B por K la denominamos la parte principal del incremento. Y a esa parte principal del incremento es lo que vamos a llamar diferencial de Z, en donde podemos demostrar que A es igual a la derivada de F respecto de X, B es igual a la derivada de F respecto de Y, H, como dijimos, que es delta de X, y podemos demostrar que es igual al diferencial de X, y K, dijimos que es delta de Y, y podemos demostrar que es igual al diferencial de Y. Por lo tanto, esa parte principal del incremento diferencial de Z, la podemos escribir como la derivada de F respecto de X por el diferencial de X, más la derivada de F respecto de Y por el diferencial de Y. Entonces, ahora, a diferencia de una variable en donde nosotros podíamos demostrar que el incremento de Y era igual en el límite al diferencial de Y, ahora vamos a tener que el incremento de Z va a ser igual o aproximadamente igual al diferencial de Z, y el diferencial de Z va a ser igual a la derivada de F respecto de X por el diferencial de X más la derivada de F respecto de Y por el diferencial de Y. ¿En qué va a diferir el diferencial de Z del incremento de Z? Y va a diferir en W1 más W2, que por ser infinitésimos los despreciamos. Así, a la parte principal del incremento es lo que nosotros llamamos el
diferencial de una función de dos variables. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver geométricamente qué significa el diferencial de una función de variable rápidamente, porque el ingeniero Flores yo vi que lo ha hecho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, este es el eje X, este es el eje Y. En algunos parciales que he corregido, he visto que me han puesto 4 flechas. ¡Qué cosa, por Dios! ¡Qué costumbre esa, ¿no? Entonces, decimos que tenemos un punto cuya abscisa es x0, cuya ordenada es y0, al cual le corresponde un valor z0, y le damos un incremento a la variable x, de tal manera que pasamos a un punto x0 más h, y le damos un incremento a la variable y 0 más k. ¿Me siguen? ¿Sí? Avisen si no me siguen, ¿eh? Esto vendría a ser delta i, esto va a ser igual a delta x. ¡Ey! Entonces, a este valor x0 más h le va a corresponder un valor de mi función z igual a x0 más h y 0 más k. Entonces, esta sería la función z igual a f de x y esta sería la derivada respecto de y, esta sería la derivada respecto de x. Vi que el ingeniero Flores ya le dio plano tangente. Entonces, voy a cambiar de color acá. ¿Me siguen o no? Gente. Sí, Sí. profe. Sí, Yo profe, tengo con un sí. poco de internet bajo, no me, pero le sigo. Bien. Entonces, fíjense. Este es el punto Z0 que tiene la misma altura que este punto que está acá, que estoy marcando en verde. Y este es el punto Z, X0H y 0K. ¿Sí? Por lo tanto, este segmento que está acá
¿a qué es igual? O sea, si este es el valor sin incrementar y este es el valor incrementado, la diferencia entre el valor incrementado y el valor sin incrementar de z, ¿qué me da? Delta Z puede ser. Delta z, perfecto. ¿Por qué? Porque vendría a ser z1 menos z0. Bien. Ahora, fíjense, este segmento que está acá, que es el que determina la intersección del plano tangente con la ordenada de z1, ¿qué valor es? Acuérdense con qué está conformado el plano tangente. El plano tangente es el que está conformado por los valores de la derivada de la función en el punto. Entonces, ese sería el valor del diferencial de z. Y el pedacito que queda acá, este, ¿sí? ¿Quién es? El infinitésimo de... Exacto. Eso es W1 por H más W2 por K. Y eso no es otra cosa que el error que yo admito al trabajar con el diferencial en vez de trabajar con el incremento de la función. Acuérdense que dijimos que el incremento de la función es distinto del diferencial de la función. ¿En qué difiere? En la suma de ese infinitésimo. ¿Cómo se ve eso gráficamente? Y se lo ve acá. O sea, yo admito como valor de la función el valor original más el diferencial. Si hago eso, y mi función, como en este caso es convexa, voy a tener esto como diferencia. Esto va a ser el error. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. A ver, vamos a hacer un ejercicio diferencial que obviamente es tan o más aburrido que el ejercicio que estábamos viendo recién de... A ver si encuentro dónde está la guía. Acá. En el aula virtual hay abiertas varias secciones y en cada sección al principio hay una pequeña guía de ejercitación, pero básicamente está el detalle de qué página tienen que estudiar del Larson. Está hasta diferenciales, creo que está. Bien. Entonces, a ver, supongamos que me piden hallar el diferencial de la siguiente función. Dada z igual a x al cuadrado más y cuadrado elevada a la unidad, es decir, raíz cuadrada. Y la pregunta es, ¿cuál es el diferencial de z? Primer tema. El diferencial de una función, o sea, si la función es diferenciable, repitiendo lo que dijimos recién, que a la parte principal del incremento se le puede dar esa forma, nosotros podemos hablar de que el diferencial de la función va a ser una función. ¿Está claro eso? Entonces, acá el diferencial de z va a ser igual a ¿qué? A la derivada de z respecto de x por el diferencial de x más la derivada de z respecto de y por el diferencial de y. La derivada de z respecto de x, ¿a qué va a ser igual? A ver.
Vamos, ¿quién me deriva esto? Sería un medio por x al cuadrado por Un la derivada medio. de ¿Un medio por qué? Por x cuadrado. Por la base sería. O sea, esto es como tener raíz cuadrada. ¿Sí? Claro, Bajo sí. cuadrado. Y al exponente le resto 1, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo sería la derivada de esto? Vamos. Y bueno, ahí tenemos multiplicar cuarto por el x cuerpo, digamos. ¿Eh? ¿Por qué cuerpo multiplico? Che, ¿cómo es la derivada de Sería esto? 1 sobre 2 por raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Pero dónde queda la raíz? Abajo. Ah, Porque es la raíz era un de x medio cuadrado más y por cuadrado. 1 sobre la raíz La cuadrada de x raíz, cuadrado más y cuadrado. correcto, y ¿Por? por lo que tiene adentro la raíz, ¿Y cuánto vale la la derivada de lo que derivación, tengo dentro de la raíz? 2x. 2x. 2x nomás. Entonces acá me va a quedar x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y la derivada de z respecto de y va a ser igual a lo mismo. Voy a tener y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Por consiguiente, el diferencial de z va a ser igual a ¿qué? A x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por el diferencial de x más y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Por el diferencial de y. ¿Sí? Bien. Ahora, pregunto, ¿por qué es importante el diferencial? O sea, ¿para qué nos sirve el diferencial? Denme un uso del diferencial. Por ejemplo, para calcular el error de un perno, por ejemplo, ¿cuánto puedo tolerar? Me sirve para calcular error. ¿Me sirve para calcular error o cometo un error a usar el diferencial? Cometo un error, digamos, pero puedo calcular la tolerancia de ese error, por ejemplo. O sea, a ver, vamos a un concepto más amplio. ¿Para qué me sirve el diferencial de z? ¿Para qué uso yo el diferencial? ¿Cuál sería la respuesta amplia? ¿Para qué? Para aproximar funciones. ¿Sí? Entonces, si yo Sí. sé el valor de una función en un punto, z0 por ejemplo, puedo decir que el valor de la función en z1 va a ser igual o aproximadamente igual al valor de z0 más el diferencial. Lo que decía recién el compañero. O bien, si yo quisiera calcular exactamente, tendría que decir z1 es igual a z0 más ¿qué? Delta Z más un Más infinitésimo. delta z. Bueno, sí. ¿Sí? O sea, si acá pongo el igual, acá tengo que poner delta z. Si acá pongo aproximadamente, pongo el diferencial. Por lo tanto, el diferencial, a mí, como primera herramienta, me sirve para aproximar una función. ¿Mm? Si ustedes se acuerdan los términos del polinomio de Newton, mejor dicho, perdón, de la serie de Taylor,
El primero es el valor de la función en el punto más el valor de la derivada primera de la función en el punto por x menos a. El segundo término de Taylor era el diferencial. ¿Se acuerdan o no? Y yo iba formando los términos del polinomio con los diferenciales sucesivos de esa función. Entonces, esta característica del diferencial, esta funcionalidad del diferencial, que nos sirve para aproximar funciones, como dijo el compañero, también nos sirve para calcular, para aproximar el error. ¿Y por qué aproximamos el error y no lo calculamos en forma exacta? Porque es más fácil diferenciar una función, sobre todo si no tenés una computadora o una calculadora potente, que calcular el verdadero, digamos. Por ejemplo, si yo quiero saber la raíz cuadrada de algo inexacto, es más fácil calcularlo por diferencial a mano que por el verdadero, digamos. Por ejemplo, la raíz de 49 yo sé que es fácil de calcular, pero la raíz de 50 ya se me complica. Entonces yo diferenciando puedo sacar más fácil, digamos. Lo mismo, Perfecto. la misma Pero idea para más variables, digamos. cuando yo iba a la escuela secundaria usábamos la tabla del logaritmo de Howell y calculábamos los valores del seno y coseno por aproximación. Entonces, básicamente lo que estábamos usando era el concepto de diferencial de una función. Ahora, yendo al error, ¿por qué uso el diferencial y no uso, porque no existe un método exacto para calcular el error, porque siempre va a estar implícito un error. Entonces lo que yo hago es acotar el error. Yo sé que es menor que tanto o mayor que tanto. Entonces, vamos a hacer un problemita de error. A ver si encuentro un problemita de error acá. Que tiene implícita esta idea de para qué me sirve el diferencial. Entonces, el problema dice el área de un rectángulo es A igual a base por altura. Y nos pide hallar el diferencial de área, ¿sí? Y determinar la diferencia entre el incremento del área y el diferencial del área. Entonces, a ver, el área del rectángulo es base por altura. ¿Está bien? Supónganse que Conrado va, se compra un terrenito. ¿Dónde te compras el terrenito, Conrado? En Paso tengo uno que me heredaron. Ahí está. Supónganse que Conrado se va a Paso de la Patria a medir el terrenito. Se lleva la cinta métrica y dice, bueno, voy a medir esta altura, que es h, y voy a medir, la base de mi terrenito, que es B, para saber cuál es el área de mi terreno. Ahora, ¿qué pasa? La cinta métrica que lleva Conrado comete un error.
A ver, Conrado, si ese error fuera en beneficio tuyo, ¿qué tendría que hacer la cinta? ¿Medir de más o medir de menos? Medir de menos para que sea más grande mi terreno al final, el verdadero valor. Exactamente. ¿Eh? Entonces, ¿sí? Tu cinta va a tener que medir de menos, o sea, tu cinta comete un error, ¿sí? Que lo podemos llamar delta H, el error que comete la cinta de Corrado, que es el error que comete la cinta en la medida de H, y delta B, que es el error que comete la cinta en la medida de B. ¿Sí? Entonces, en vez de medir H, él mide un pedacito más, que es igual a ¿qué? A H más delta H. ¿Sí? ¿Está? Que sería H más delta H. Y en forma horizontal, o sea, la base del terrenito, le va a meter un error que va a ser delta B. Por lo tanto, él va a medir B más delta B. ¿Estamos? Si yo quisiera calcular el área exacta del que midió Conrado, ¿cómo sería el área exacta de la que midió Conrado? ¿Cómo sería la expresión de esa área? Ya, H ¿Cómo más sería, delta H. Conrado? B más delta B B más delta B, por H sí. Más el delta H. por H por delta H. Y esto sería B por H. Sí. No sé si se me escucha porque... Sí, se escucha, se escucha. En realidad sos el único que habla, porque hoy no sé qué pasa. Los dejó traumados el ingeniero Flores, no habla nadie hoy. Profe, una pregunta. Usted había dicho que la cinta medida de menos, ahí no tendríamos que hacer B menos delta B. ¿O estoy No, porque pensando él lo mal? que le quiere robar el terreno al vecino. Él va a ir a medir 9 metros. ¿Sí? Ah, entendí al revés entonces. Claro. Entonces él quiere robarle al vecino, decir, no, si yo estoy midiendo 9 metros, ¿eh? Pero en realidad está midiendo 9,20. Claro. Entonces, fíjense, el área incrementada, vamos a borrar acá, ¿sí? El área 1, vamos a llamar a esta área 1, va a ser igual a B por H, ¿sí? Que es la superficie original, más B por delta H, ¿sí? B por delta H, que es este pedacito, más H por delta B, que es este pedacito, más delta B por delta H, que es ese pedacito. Delta B por delta H. Entonces, el problema dice, ¿sí? Determinar la diferencia entre el incremento del área y el diferencial de área. Entonces, si yo quisiera calcular el incremento de área, el delta área, ¿qué tendría que hacer? Al área, ¿sí? 1 le tendría que restar el área sin incrementar. ¿Está bien? ¿Y eso cuánto me va a dar? B por delta H más H por delta B más delta H por delta B.
¿Se entiende? Es decir, a este valor yo le tengo que restar este valor. Entonces B por H menos B por H y me queda esto. Ahora me dice calcular el diferencial de área. Y el diferencial de área, ¿qué va a ser igual? A la derivada del área respecto de la variable H por el diferencial de H más la derivada del área respecto de la variable B por el diferencial de B. Entonces, la derivada del área respecto de la variable H, ¿cuánto es? B por el diferencial de H, más la derivada del área respecto de B, va a ser H por el diferencial de B. Como sabemos que los diferenciales de las variables son iguales, podemos poner B por el incremento de H más H por el incremento de B. ¿Me siguen? Entonces, acá tengo, vamos a escribir de vuelta el diferencial. El diferencial de área va a ser igual a B por delta H más H por delta B. Entonces, me pide evaluar la diferencia entre el diferencial y el incremento de la superficie. Fíjense, tengo este término, B por delta H, B por delta H, H por delta B, H por delta B. La diferencia entre estos dos, ¿en qué está? ¿En qué difieren? En la multiplicación de los diferenciales. Difiere en delta H por delta B. Es decir, prácticamente, si yo en vez de utilizar el diferencial, perdón, en vez de utilizar el cálculo exacto, hubiese utilizado el diferencial, el error que hubiese cometido gráficamente sería este pedacito. Que matemáticamente es este pedacito. Y es lo que decía recién ahí el compañero, cuando hablaba del error del perno, que la utilización del diferencial para el cálculo de algo lleva implícito un error. Obviamente. Y acá la pregunta. Si el terreno hubiese sido más grande o más chico, ¿cuándo me hubiese convenido usar el diferencial? ¿Cuando es más chico o es más grande? Cuando es más chico vamos a tener menos error. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, en realidad igual vamos a tener el error. Bien, pero capaz yo pregunté mal, porque lo que quiero es que me contesten otra cosa. A ver, fíjense. Dice que un rectángulo del ejercicio anterior se ve ese tema. Un rectángulo cuyas medidas son ¿qué escribí ahí? Cualquier cosa escribí. Rectángulo. Ahí está. A ver. Un rectángulo cuyas medidas son altura igual a 10 centímetros y la base igual a 40 centímetros. Y pregunta, ¿qué error en la medición influye más
en el error. A ver, yo tengo un rectángulo y tengo que medir un lado que mide 10 centímetros y un lado que mide 40 centímetros. Sé que el área es igual a base por altura, por lo tanto el diferencial de área es igual a la derivada del área, vamos a escribirlo todo, no lo vamos a decir acá, la derivada del área respecto de la base por el diferencial de la base, más la derivada del área respecto de la altura por el diferencial de la altura. Por lo tanto, el diferencial de área va a ser igual. La derivada del área respecto de la base, ¿a qué es igual? La derivada del área respecto de la base, ¿a qué es igual? A B por La diferencial de B. altura por el diferencial de B. H por diferencial de B. H. H por La diferencial derivada de del B. área respecto de la base es igual a H por el diferencial de B. Y la derivada del área respecto de H es igual a B por el diferencial de H. Ahora, ¿qué es diferencial de B y qué es diferencial de H? ¿Eh? Diferencial de B es el error que yo cometo al medir la base. Y diferencial de H es el error que yo cometo al medir la altura. ¿Sí? La pregunta es, que la podemos trasladar al ejercicio anterior. ¿Cuánto más va a variar el diferencial de área? Cuando el error que yo cometo midiendo la base o cuando yo tengo más error midiendo la altura. Supónganse que en este caso es un rectángulo, pero si no fuese un rectángulo, yo podría utilizar dos instrumentos de medición diferentes, con dos errores diferentes. Entonces, acá, el error que yo cometo midiendo la base, termina multiplicando ¿a quién? A la altura. Y el error que yo cometo midiendo la altura, termina multiplicando a la base. Por lo tanto, ¿en dónde voy a tener que, según esta fórmula, qué instrumento de medición voy a tener que utilizar que va a tener que ser más preciso para medir? Cuando mide la altura. El que mida la altura. ¿Por qué tengo que utilizar un instrumento de medición más preciso para medir la altura? Porque es el que me va a dar menor error. Digamos, si yo cometo un error al medir la altura, me va a afectar más que si cometo un error al medir la base. Porque termina multiplicado por un valor mayor. ¿Sí? Entonces, dice, un rectángulo, el problema decía, el error de los cuales, el error de la medición, ¿de cuál lado influye más en el valor del área? Entonces, si yo cometo un error, ¿sí? O sea, si yo utilizo un instrumento de medición más precario, puedo estar en la medida, ¿sí? Más larga, pero puedo utilizar uno más precario en la medida más corta, pero tengo que ver por quién termina siendo multiplicado. ¿Me siguen hasta ahí o no? A ver, vamos a resumir, entonces mañana arrancamos de lleno con diferencial de una función, para después ya pasar a otros temitas.
resumo. Digo que una función z igual a f de x y es diferenciable si al incremento de la función lo podemos escribir como la derivada de f respecto de x por el diferencial de x más la derivada de f respecto de y por el diferencial de y más w1, ¿sí?, de hk por h más w2 de hk por k. Este término los despreciamos. Si despreciamos ese término a este pedazo, lo podemos llamar diferencial. Por lo tanto, el diferencial nunca va a ser igual al incremento de la función. ¿Por qué? Porque va a tener implícito un error, que puede ser en más o puede ser un error en menos. Entonces, el diferencial de la función nos va a servir a nosotros para aproximar el valor de una función. ¿Cómo aproximamos el valor de la función? Admitiendo un determinado error. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. ¿Gente? Bien. Entonces, a ver, mañana a la tarde le voy a copiar algunos problemas a mano, se los paso por el aula, así lo tenemos juntos, y vamos a entrar y vamos a resolver 3, 4 problemitas de diferencial. El diferencial como estructura matemática es extremadamente simple. Lo único que ustedes tienen que tener bien claro es la aplicación del concepto de diferencial para resolver estos ejercicios de cálculo de error. ¿Estamos? ¿Nos vemos mañana? En realidad no sé si nos vemos mañana porque yo lo único que veo es gente que está dormida, ¿eh? A ver si mañana le ponemos un poco más de onda a gente y participamos más. ¿Puede ser o no? Porque si no, esto es horrible. Chaparro. Sí, profe. ¿Eh? Sí, profe. Dale, vamos, háganme el aguante porque llegar hasta las 11:30 de la noche hablándole a una pantalla de computadora es espantoso. ¿Eh? ¿Estamos? Está bien, profe. Nos vemos No sé mañana qué a las difícil 9. seguirlo, profe. ¿Cómo decís? Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Eh? Mañana a las 9 nos vemos. Mañana, profe. Hasta mañana. Bueno, profe. Hasta Chao, mañana. profe. Hasta luego, Chao, profe. profe. Mañana. Profe.